Bueno, el periodo de entreguerras, como habíamos comentado anteriormente, ¿no? La parte de los años 20 ya la trabajamos, vimos la crisis del 29, y durante este periodo que va del 19 al 39, que es el periodo de entreguerras, nos falta ver este último tema, que son los totalitarismos. ¿Ah? Si ustedes leyeron un poco el material de los totalitarismos, pudieron haber sacado una conclusión o alguna idea general de qué son los totalitarismos. ¿Ah? Así que tengan presente eso si hicieron el trabajo. Y si no lo hicieron, lo vamos a ir analizando en la clase de hoy. ¿Ah? Así que para tener en cuenta un poco qué fueron, dónde surgen, hay que mentalizarnos en el contexto. Siempre en historia hay que mentalizarse en el contexto en el cual surgen estos tipos de gobierno. ¿Ah? Y justamente el totalitarismo se va a dar entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en el periodo de entreguerras, como habíamos comentado. En los años 20 van a ir surgiendo algunas dictaduras en países europeos, pero en otros países europeos van a surgir estados totalitarios, lo que comúnmente llamamos totalitarismo o regímenes totalitarios. Nosotros vamos a trabajar solamente dos. Vamos a trabajar el fascismo y el nazismo. ¿Hay más totalitarismo? Sí, hay más. Está el comunismo de la Unión Soviética, por ejemplo. Nosotros estuvimos trabajando la revolución bolchevique, vimos la revolución rusa, y en base a eso trabajamos un poco. Pero después se va a encauzar la Unión Soviética como un estado totalitario. ¿De acuerdo? Así que, para que tengan en cuenta un poco eso, los totalitarismos surgen en el periodo de entreguerras, en la década de los 20 y en la década de los 30. ¿Ah? Ahora, el totalitarismo, ¿qué es entonces? Es una forma de gobierno en donde el Estado ejerce una fuerte intervención en la vida de la sociedad, en la vida de todas las personas. En un Estado totalitario, lo que se hace es concentrar el poder en un grupo o en un partido político. Yo ahí les coloqué, por ejemplo, si hablamos de totalitarismo, nos salta fácilmente el fascismo, el nazismo, nos salta el comunismo también. Pero cuando hablamos de Estado totalitario no significa que todos sean iguales, cada uno va a ser particular. El fascismo y el nazismo van a ser muy parecidos, pero si hablamos del comunismo, por ejemplo, son muy distintos en ideología, pero en sentido de que control del Estado y control totalitario son muy parecidos. Bien, así que el totalitarismo es una forma de gobierno en donde el Estado ejerce un control en todos los órdenes de la vida de las personas y de la sociedad. Ahora, ¿por qué surgen estos estados totalitarios? ¿Por qué las sociedades europeas permiten que estas formas de gobierno estén abrazando a estos países? ¿Por qué surge en Alemania el nazismo? ¿Por qué en Italia se va a consolidar el fascismo? Bien, así que la idea es justamente tratar de observar algunos de los por qué, pero para tener en cuenta las características de estos estados totalitarios hay que analizar primero por qué surgen estos estados totalitarios. Una de las causas que nosotros encontramos del por qué surgen los estados totalitarios o los totalitarismos en Europa es porque no había una estabilidad política muy marcada en algunos países. Ahí va, si pueden mutearse, por favor. No se escuchó nada, profe. Sí. Ahí puse mutear todos, pero creo que ya se mutearon solos. Bien, estábamos conversando del por qué surgen los estados totalitarios, ¿no? Políticamente hablando, Europa, después de la Primera Guerra Mundial, perdón, hay muchos países que tuvieron democracias frágiles, sistemas políticos muy complicados, no podían resolver las situaciones problemáticas de la sociedad. Entonces, muchas personas ya no creen en el sistema político que tenían los países europeos, ya no creen en muchos partidos políticos, creen que el sistema de gobierno tiene que cambiar. Entonces, la inestabilidad política es una de las causas del por qué surgen los estados totalitarios. Junto con la inestabilidad política,
hay una crisis económica muy fuerte que viene justamente de la crisis del 29. ¿tá? No es que surgió en Estados Unidos y que quedó ahí, sino que la crisis del 29 se expande en la década de los 30 a gran parte del mundo, y Europa no va a quedar ajena. Sumándole las complicaciones de la Primera Guerra Mundial, el hecho de enfrentar una crisis económica golpea muy duro, sobre todo a la clase media y a la clase más vulnerada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos unos países europeos con inestabilidad política, tenemos crisis económica, que si ustedes recuerdan, Alemania y varios países más van a atravesar hiperinflación, ¿ah? Hay mucha pobreza, hay mucha inestabilidad social, entonces los estados totalitarios van a ir surgiendo como respuesta a esas situaciones. ¿ah? Y justamente van a tratar de resolver las problemáticas que estaban atravesando las personas, ¿no? La clase obrera, los campesinos, van a tratar de buscar alternativas de partidos políticos, y es así que van a tener gran adhesión en el partido nazi, en el partido fascista. ¿ah? El compañero Joaquín, ¿quería comentar algo? Sí, profe, agregando lo que dijo, Dale. las monedas se desvalorizaron. Ahí está, sí, justamente. Y si ustedes recuerdan, una de las imágenes que habíamos observado es que los billetes alemanes, los marcos alemanes, no valían absolutamente nada. ¿ah? Precisabas millones y millones de marcos para poder comprar un pan. ¿ah? Bien, esas son problemáticas que tiene Europa, que tienen muchos países europeos, y que hasta el momento los gobiernos no han sabido responder y no han colocado una solución definitiva para esa problemática. ¿ah? Entonces, estos totalitarismos o estos regímenes totalitarios van a abarcar, como ya hemos comentado, todos los aspectos de la vida del país. La sociedad, la cultura, la economía, podríamos hablar, obviamente, la política, la ideología, van a abarcar absolutamente todo de la vida del país. ¿ah? Es así que tenemos escenas muy patentes de que el Estado prácticamente está en todos lados. ¿tá? Está en lo que tiene que ver con la crianza de los hijos, en el trabajo, el salir a la calle, está inmerso en todo. ¿tá? Bien, entonces, ese sería el concepto, ¿no? Un Estado totalitario es un tipo de gobierno en donde el Estado ejerce control absoluto en la vida de la sociedad, en la vida de las personas. ¿tá? Pero hay características que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, una de las características que tiene el Estado totalitario es el hecho de que se identifica con un partido político. ¿tá? Un Estado totalitario se identifica con un partido político que tiene en la cabeza o que es representado por un dictador, por un líder. ¿tá? Y ustedes de seguro habrán leído en el material algunas de esas características que vamos a mencionar ahora. ¿tá? Entonces, tenemos el partido político que representa al Estado, tenemos al líder, que también va a ser una figura muy importante y que la nación o el país o el partido se va a identificar a través de ese líder. Líderes de la talla de Hitler y de la talla de Mussolini, por ejemplo. ¿tá? Es así que van a ir surgiendo estos líderes que son los protagonistas fundamentales del Estado totalitario. ¿tá? Es así que tenemos, por ejemplo, ¿no? un Estado, una patria, un líder. La propaganda, no lo mencionamos, pero la propaganda va a ser muy fuerte acá y va a ser muy importante para adoctrinar con este tipo de ideología a las masas populares. ¿tá? No solamente eso, otra característica que tenemos que tener muy presente de estos líderes que van a estar gobernando estos estados totalitarios es que tienen una facilidad para la oratoria. Van a tratar de utilizar palabras muy adecuadas, van a tratar de convencer a las masas populares a través de su discurso, y para eso, obviamente, son personas que tienen que saber expresarse y tienen que convencer a las demás de apoyarlos en su noble causa, digamos. ¿ah? Bien, entonces, los totalitarismos se van a basar no solamente en la figura del partido, no solamente en la figura de un líder carismático, que tiene que ser un líder que conoce la situación y que promete, sobre todo, que va a solucionar los problemas que hasta ahora los demás gobiernos no han podido. ¿ah? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero también hay que tener en cuenta que los regímenes totalitarios van a tener mucho apoyo popular.
porque supieron responder y supieron utilizar esas reclamaciones de las masas populares para sus propios intereses. Es entonces que utilizan las ansias, las reclamaciones de las masas populares para sus propios intereses políticos. ¿Ah? No van a utilizar necesariamente el miedo o la represión, sino que van a utilizar justamente esas situaciones problemáticas que estaban atravesando gran parte de las personas. ¿Ah? Otra característica que tenemos que tener en cuenta es que son partidos que monopolizan los medios de comunicación, monopolizan la prensa, censuran toda oposición. ¿Ah? No hay libertades individuales prácticamente en un Estado totalitario, no existen las libertades individuales, no hay, no se pueden garantizar los derechos de una persona, ¿de acuerdo? Otra característica que tenemos que mencionar es el adoctrinamiento ideológico que se utilizaba ya desde temprana edad, no solo con la propaganda, como mencionamos, sino que a través de la educación, que la educación va a ser fundamental para que desde temprana edad los niños y los adolescentes y los jóvenes fueran adoctrinados en esta ideología de Estado totalitario. ¿Ah? No sé si alguien quería comentar algo en este punto. Yo, profe, Dale. como pasó en la Alemania de Hitler con el tema ¿cómo es? De las SS, Ahí de está. de la escuela, ¿cómo era esta? La escuela que ni me acuerdo el nombre ya. Las juventudes hitlerianas estarían ahí. Exactamente es. Ahí sí adoctrinaban y los Ahí, educaban en base a- al régimen. ahí está, muy bien, muy bien. ¿Ah? Bien. Profe, Sí, y entonces ¿hasta qué punto eran democráticos? Porque no, eso era una democracia limitada en realidad, ¿no? muy bien, muy bien. Muy bien el punto acá de la compañera. Un Estado totalitario no es democrático. ¿Ah? Nunca va a ser un Estado democrático, ¿por qué? Yo ya mencioné algunas cositas acá que me llevan a deducir a mí, bueno, un Estado totalitario. El fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, el comunismo en la Unión Soviética, ¿representan principios de la democracia como los que tenemos hoy en día? ¿Sí o no? No. No, para No. nada. ¿Tá? Sin embargo, ¿tienen apoyo popular los estados totalitarios? Sí, tienen mucho apoyo popular. ¿Tá? Y es porque justamente las masas estaban buscando soluciones en otros partidos políticos. ¿Tá? Pero un estado totalitario nunca va a ser democrático. ¿Tá? Porque si yo hablo de que las libertades son cortadas, no hay libertades individuales, no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, un estado totalitario jamás va a ser democrático. ¿Tá? Muy bien ahí la aportación de la compañera en relación a la pregunta que hizo. ¿Ah? Bien, continuamos entonces. Si alguien más quiere comentar algo. Que eran Cuatro. apoyados por la iglesia y también grandes propietarios, y eso hacía que llegaran a más gente. Ahí está. Y Muy bien, muy bien. Por ejemplo, en la Italia fascista se van a realizar algunos acuerdos con la Iglesia Católica, en donde la Iglesia Católica apoya abiertamente el régimen fascista de Benito Mussolini. ¿Ah? Muy bien ahí la compañera. Sí tiene apoyo popular de campesinos, de obreros, pero también tiene apoyo popular de muchos sectores industriales poderosos. ¿Ah? Bien. Y otra característica de lo que tienen que ver los estados totalitarios es que justamente van a ansiar ampliar sus territorios. Lo que desean ellos es llevar adelante un imperialismo bastante importante y un nacionalismo muy exacerbado. ¿Ah? Es así que lo que proclaman ellos es podríamos decir, el culto a la nación, a los símbolos, a la patria, y lo que quieren hacer también es expandir cada vez más sus territorios. Es así que, por ejemplo, Italia pretendió y logró anexarse antiguas colonias de África que eran suyas, logró expandir un poco ese territorio en África, y también pasa lo mismo con Alemania cuando, previo a la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo fue anexarse a algunos territorios de su frontera. ¿Ah? Lo que pretenden los estados totalitarios es, por un lado, exacerbar el culto nacionalista, y por otro lado, también lo que quieren es llevar adelante una política imperialista grande que les permita a ellos tener cada vez más cantidades de territorio. ¿Ah? Bien, vamos a ir mirando entonces, como les decía,
dos modelos de Estado totalitario. Los dos modelos que vamos a conversar en la clase de hoy son el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. ¿tá? Uno surge primero en orden cronológico y otro surge más adelante. ¿tá? Bien, para que tengan en cuenta, Benito Mussolini es justamente el personaje del cual vamos a conversar en la clase de hoy, y él había servido, sí, en la Primera Guerra Mundial en las tropas italianas. Después de la Primera Guerra Mundial se había dedicado mucho al periodismo, había tenido parte importante en un partido socialista, hasta que después él mismo funda un partido totalmente distinto a la idea socialista, porque él va a llevar adelante un partido con una ideología totalmente opuesta, que es el fascismo. ¿tá? Ahora, la palabra fascismo hoy en día se utiliza mucho para justamente hablar en cuanto a términos políticos. Pero fascismo, para que tengan en cuenta, deriva de la palabra italiana que significa fases. Las fases que son, justamente las fases son ese junco de madera que ustedes ven que tiene un hacha en la punta. Eso era un símbolo que se utilizaba mucho en la antigua Roma, durante la época del Imperio Romano, cuando los militares anexionaban territorio al Imperio Romano, los soldados llevaban estos fases en símbolo de justamente victoria del Imperio Romano sobre territorios que estaban conquistando. Es así que Benito Mussolini utiliza este símbolo para su propio partido político, que en realidad se va a llamar los Fasci di Combattimento, ¿ah? Que en realidad no fue un partido político en su inicio, sino que más bien fue un grupo paramilitar conocido luego como los Camisas Negras. ¿ah? Un grupo paramilitar violento que lo que se encargaba de hacer era justamente llevar adelante unas acciones violentas, muy violentas, contra los sindicatos socialistas, contra los partidos de izquierda y demás. ¿ah? Bien, ¿quién quería comentar algo ahí? Joaquín, y creo que, no sé si Aliandre quería comentar algo también. Sí, yo quería hacerle una pregunta más relacionada con la actualidad, porque Sí. veo que por lo general cuando se habla de fascismo se habla de la derecha, vendría a ser. ¿Qué Bien. referencia tendría? Bien, el fascismo es un partido de ultraderecha, ¿ah? Podríamos denominarlo, que si lo tuviéramos que catalogar como izquierda o derecha, el fascismo sería muy abocado a la ultraderecha, ¿tá? Pero no no una derecha que permite la libertad de expresión, no una derecha democrática, no una derecha que justamente pretende las libertades de todos los ciudadanos, sino una derecha muy extrema hasta el punto de utilizar la violencia, utilizar la censura, la opresión y la persecución. ¿ah? Quizás esa es la relación que le podríamos colocar. ¿ah? Joaquín, no sé si querías comentar algo. Sí, profe, quería agregar algo que usted había dicho hoy más al principio, Sí, con todo el tema de la publicidad y todas esas cosas de los partidos, ¿no? sí, Eh, bueno, por ejemplo, acá con Mussolini, los conocidos camisas negras, como pasó con la SS ajá, de Hitler, como pasó con, por ejemplo, había policía política en Rusia de Stalin. Yo creo que también, por otro lado, hubo una represión entre la oposición, o sea, ante la oposición, ajá, que también llegó como a formar y poder alcanzar así el poder, ¿no? Porque, o claro, sea, claro. se vendía por un lado lo bueno, pero por otro lado también la fuerza, la violencia, ayudó a estos tres líderes a poder llegar a donde estuvieron. Claro, claro, la violencia va a ser ejercida por los tres estados totalitarios que estamos hablando, ¿no? Muy bien. ¿ah? El caso de los camisas negras es más conocido antes de que tomaran el poder, porque justamente era un grupo paramilitar muy violento. ¿ah? Ceballos, ¿qué ibas a comentar? Que hacían mucho culto a la violencia para que nadie se opusiera ni se saliera de esa burbuja en la que ellos mismos los metían a las personas. Ahí está, muy bien, muy bien. ¿ah? Bien, así que tenemos en este sentido una idea muy clara de lo que fue el fascismo en sus orígenes y de lo que fue justamente estos camisas negras que van a representar luego el partido político de Benito Mussolini. ¿ah? Ahora, los fascistas se oponen a la democracia, hay que tener en cuenta eso, se oponen
a los partidos políticos demócratas, se oponen a los partidos políticos de izquierda, a los socialistas, ¿ah? Y lo que reivindican ellos, lo que ponen en primer lugar justamente es que Italia tiene que volver a ser ese gran imperio que había sido en la antigüedad. Tiene que tener un plano mucho más importante en la escena europea, porque previo, o mejor dicho, después de la Primera Guerra Mundial, Italia había quedado un poco relegada. Entonces, los fascistas se oponen a la democracia, al socialismo, y van a colocar una política imperialista encima de eso, y van a justamente tratar de que Italia vuelva a ser ese gran imperio que había sido durante la antigüedad. Es así que Mussolini de a poco va ganando cada vez más adeptos, va ganando más seguidores, no solo entre los obreros y los campesinos, sino entre grupos industriales y económicamente poderosos, ¿ah? Una clase media conservadora muy fuerte, los obreros y los campesinos que no estuvieran eh, eh, motivados por ideologías de izquierda, van a estar apoyando a los camisas negras, a los fascistas, a este grupo político que poco a poco iba generando más repercusión en Italia. ¿tá? Es así que con este apoyo, Mussolini de a poco va a ir controlando los intereses de las masas para su propio beneficio, y es de esa forma que en el 1922 Mussolini va a dar un golpe de Estado. ¿ah? Lo que hace Mussolini para hacer esto es un tanto interesante, porque en primer lugar no se va a utilizar la violencia para dar este golpe de Estado. Se podría haber hecho perfectamente. Tenía miles y miles de camisas negras dispuestos a pelear para hacerse del poder. ¿ah? Entonces, ¿qué es lo que hace Mussolini? Da una marcha hacia la capital italiana, hacia Roma. Es así que miles de personas lo acompañan, y en el trasiego de los de las decenas de kilómetros que tiene que hacer, muchas personas se van a ir incorporando a esa marcha hacia Roma para que el rey que estaba gobernando en ese momento dimitiera y le diera justamente el liderazgo a Mussolini. ¿ah? Entonces tenemos que se va a dar la marcha sobre Roma, o hacia Roma, mejor dicho, entre el 27 y el 29 de octubre de 1922, y Mussolini va a ser acompañado por miles y miles de camisas negras, miles de fascistas que lo van a estar apoyando. ¿ah? Es así que el rey Víctor Manuel III, que era el rey que estaba en el poder en ese entonces, no va a oponerse, no va a resistir objeción alguna, y lo que hace él es justamente otorgarle el poder a Benito Mussolini. ¿ah? Es un golpe de Estado que no es violento, y muchos historiadores creen que el rey Víctor Manuel III hizo esto justamente por la razón de que no quería llegar a una guerra civil. Ese es uno de los motivos. ¿ah? Bien. Gente, cuando se corte la llamada dentro de 10 minutos, volvemos a entrar con el mismo link, ¿de acuerdo? Así nos da bien el tiempo. Bien, cuando Mussolini le dan el poder y él instaura, digamos, un régimen totalitario, ya él establece las bases de este régimen totalitario, que va a estar controlando todos los aspectos de la vida de la sociedad, económicamente hablando, ideológicamente hablando. Va a prohibir los partidos políticos de izquierda, va a prohibir los sindicatos, él se va a convertir en el jefe supremo, en el jefe de Estado italiano, y aunque él tuvo una masa popular que lo apoya, él va a tratar justamente de llevar adelante un Estado bastante violento, porque va a suprimir a la oposición mediante la violencia, y las libertades de los ciudadanos van a estar sujetas al control del Estado. ¿ah? Eso por un lado. Es así que el ascenso de Mussolini se va a ir dando de a poco, hasta que en el 22 va a tomar el poder. Caso distinto de lo que va a pasar en la Alemania nazi. ¿ah? En Alemania, en esta Alemania que nosotros vamos a estudiar, el nazismo va a ir ascendiendo de a poco, pero más adelante. Mientras Mussolini se consolidaba en el poder, en la Alemania nazi, tenemos que hablar de que se va a establecer el nazismo más adelante. ¿ah? Es así que en el 1919, después de la Primera Guerra Mundial, tenemos a un Adolf Hitler que había servido en la Primera Guerra Mundial, había participado, había peleado por Alemania. Después de volver de la Primera Guerra Mundial, él se había incluso postulado para el Colegio de Bellas Artes para ingresar, y fue rechazado. Después de eso,
Él se va a dedicar en el 1919 a vagabundear por las calles de Múnich como veterano de guerra, hasta que después descubre que la política era lo suyo y va a dedicarse justamente arduamente y de una manera muy fervoriosa a la labor política. ¿tá? En 1919 lo que hace él es fundar el Partido Nacional Socialista Alemán, comúnmente llamado el Partido Nazi, ¿ah? Y desde 1921 él va a dirigirlo exclusivamente. ¿Ah? Bien, el Partido Nazi surge en el 1919, en el 1921 va a ser liderado en definitiva por Adolfo Hitler. Ahora, los nazis, ¿a qué se oponen? Se oponen a la República de Weimar. La República de Weimar, para que tengamos en cuenta, es el nombre que tenía Alemania después de la Primera Guerra Mundial, y la forma de gobierno que tenía era una democracia. ¿ah? Pero era un sistema de gobierno que no había respondido a las problemáticas sociales. ¿ah? Entonces, ¿a qué se oponen los nazis o este partido nazi, que en realidad es un partido político muy pequeño en sus inicios, prácticamente era desconocido? ¿ah? Este partido se oponía a la República de Weimar, como les decía, esta república que estaba surgiendo después de la Primera Guerra Mundial, se oponía a la democracia parlamentaria, se oponía al Tratado de Versalles, que había dejado en ridículo a Alemania prácticamente, y se oponía al marxismo, al comunismo, al socialismo, digamos. ¿ah? Ahora, en el 1923 lo que quiere hacer este partido, que era un partido que de a poco iba ganando algunos adeptos, lo que quieren hacer es emular algo que había hecho Mussolini, que fue dar un golpe de Estado. Lo que va a hacer el partido nazi con Adolf Hitler es justamente lo mismo, tratar de dar un golpe de Estado para hacerse con el poder. ¿ah? Bien, ¿hay alguien que quiera comentar algo? Profe, le estaban pidiendo que pase una imagen más para atrás. Bueno, paso una imagen más para atrás. Yo le quería preguntar, profe, porque ahí me perdí un poco, ¿cómo que estaba en contra del comunismo y eran del Partido Socialista? No, no entendí esa parte. No, el Partido Nacional Socialista, que no es lo mismo que socialismo. ¿ya? Vos quizás lo decís por el nombre. Claro, sí, por eso, Partido Nacional Socialismo, y digo, está en contra del comunismo, No, entendí esa claro, parte. está bien la aclaración ahí. Sí, no se confundan, gente, cuando nosotros mencionamos el Partido Nacional Socialista. ¿ah? Cuando hablamos del Partido Nacional Socialista, estamos hablando del partido nazi, que no tiene nada que ver con el socialismo. Se le había colocado, sí, ese nombre, pero de socialismo no tenía absolutamente nada. ¿ah? En relación a que el partido en realidad va a servir o va a tratar de resolver los problemas de la sociedad, pero de socialismo no tiene nada. ¿ah? Se opone al socialismo, ¿de acuerdo? De socialista solamente esa pequeña parte del nombre, pero no es un partido socialista. ¿ah? ¿Se entiende más o menos esa aclaración ahí? Sí, sí, profe, gracias. ¿ah? Bien, entonces, este partido, el partido nazi, en el 1923 va a tratar de dar un golpe de Estado, como lo hizo Mussolini en Italia, del cual ya tenían una referencia de que era un partido del cual podían tomar ejemplo. Toma, ¿quería comentar algo? Porque la veo con la mano levantada, no sé. Bien, entonces, en el 23 lo que va a hacer el partido nazi es tratar de dar un golpe de Estado, el Putsch de Múnich se conoce, pero va a ser un golpe de Estado fallido, porque no va a tener mucha más trascendencia que un grupo de políticos que quieren hacerse del poder, van a ser reprimidos y van a ser arrestados. Es así que muchos de ellos van a ser encarcelados, dentro de ellos Hitler, obviamente, y durante su estadía en la cárcel, él se va a encargar de hacer una de las obras, políticamente hablando, más conocidas del mundo, que fue Mein Kampf, o Mi lucha en el español, en donde lo que él escribe es básicamente gran parte de lo que es la ideología nazi. ¿ah? Todo lo que tiene que ver con la ideología nazi se concentraría básicamente en este libro que hizo Hitler. Él fue condenado a 5 años de prisión, pero solamente va a cumplir 9 meses, porque después va a ser liberado por distintos motivos de amnistía. Bien, no sé si Toma quería comentar algo. ¿Me escucha? Sí, se escucha, se escucha.
Disculpe que tenía desactivado el volumen. No, cuando hablan de un poco de socialista, que ellos es como que disfrazaban ese nombre para tener más adeptos, ¿no? Para tomar, que más gente llegue a ellos, Sí, ¿verdad? sí. Más que nada por el No. hecho de que es un partido, hablando en el sentido de las masas, un partido que está abocado a que la sociedad haga parte de este partido. ¿Ah? No tanto por la ideología Exactamente. socialista, que de socialista tenía poco y nada, al contrario, van a perseguir al socialismo, al marxismo, y van a tratar de perseguir a cualquier persona que fuera de ideología comunista socialista. ¿Ah? Un Claro, poco claro. por ese lado. ¿Tá? Pero como decíamos anteriormente, lo que hace Hitler en la cárcel es justamente este libro que habíamos comentado, Mi lucha, y también durante su estadía en la cárcel se va a dar cuenta de que para llegar al poder en Alemania no va a poder hacerse de la manera violenta, o sea, no va a poder tomar el golpe, el poder en Alemania mediante la fuerza o un golpe de Estado violento. Entonces, para llegar al poder, Hitler es consciente de que tiene que llegar al poder en Alemania mediante la democracia, mediante los votos de las personas, aunque después ya en el poder instalado haga lo inverso, o sea, reprima a las personas, controlen los medios de comunicación, prensa, no haya libertades. Pero para llegar al poder hay que utilizar esta democracia, de la cual Alemania todavía tiene una democracia débil, pero democracia al fin. ¿Tá? Bien, pero ¿cómo lograr adeptos? ¿Cómo llegar a que el Partido Nacional Socialista Alemán del año 1920 y 30 logre más cantidad de adeptos? Es justamente mediante, por un lado, la propaganda, mediante el discurso, mediante la elocuencia de Hitler, pero sobre todo lo que hace en la década de los 30 que muchas personas vean en el partido nazi una solución, es justamente la crisis del 29. Muchas personas habían quedado varadas en la calle, en pobreza, en miseria, y muchos, como no podían responder los partidos políticos sus intereses, van a ver en el partido nazi una solución, un salvador, digamos. ¿Ah? Lo que ustedes ven acá en esta gráfica es justamente cómo el partido nazi tiene mayor cantidad de adeptos a medida que van pasando los años. En uno de los años de inflexión ahí podría ser el año 1930, que justamente después de la crisis del 29 y de que Alemania atravesara esta situación totalmente desfavorable para ellos, van a lograr canalizar más y más cantidades de personas que los van a estar apoyando. ¿Ah? Bien, entonces, como decíamos, ¿no? Muchísimas personas apoyan al partido de Hitler, apoyan al partido nazi, por un lado por el miedo. ¿Ah? Estaban temerosos de que el comunismo se extendiera por Europa, entonces apoyan al partido nazi, estaban temerosos de que asumiera un gobierno que no fuera capaz de responder a sus demandas y solicitudes y problemática, y como Hitler tenía esa elocuencia para hablar y tenía esa facilidad para dirigirse a las masas, les promete que va a solucionar sus problemas, y es así que muchísimas personas van a terminar apoyando al partido nazi. El partido nazi se presenta a las elecciones en el 1933 y justamente ganan las elecciones democráticamente. ¿Ah? Es así que el presidente Hindenburg va a terminar nombrando a Hitler como canciller, ¿ah? Y la figura de canciller ahí es una figura muy importante porque sería el segundo al mando después del presidente. ¿Ah? El presidente luego va a terminar falleciendo y el que asume el control como líder absoluto va a ser Hitler. ¿Ah? Pero, en definitiva, el partido nazi. A ver, Joaquín, antes de continuar. Profe, le paso una pregunta. Sí. ¿Lo mató Hitler al presidente o no? No, se murió por causas naturales, no sé si tenía un paro cardíaco o tenía problemas respiratorios o qué, pero él terminó falleciendo nomás. ¿Ah? Algunos han colocado luego como responsable encubiertamente de que fue Hitler, sí, pero no hay nada documentado de eso en realidad. Claro. ¿Ah? De lo que viene sí hay documentación de que en realidad fueron los nazis.
pero en definitiva, el nazismo en Alemania se consolida principalmente por dos hechos. Entre 1933 y 1934, el nazismo se va a consolidar por dos hechos principales. Uno va a ser por el incendio del Reichstag. El Reichstag, ¿qué es eso? Es el Parlamento. ¿Ah? El Parlamento que simboliza el Parlamento simboliza la democracia, el Parlamento simboliza la pluralidad de partidos, simboliza la capacidad de que una nación tenga en el gobierno varios partidos políticos que se disponen a resolver los problemas de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se incendia. ¿Ah? Queda hecho cenizas el Parlamento. Y el partido nazi utiliza esta situación para culpar a los comunistas, culpar a los socialistas y de esa manera perseguirlos y de esa manera prohibir libertades individuales de las personas. ¿Ah? Ese es uno de los hechos que hay que tener en cuenta. ¿Ah? Después se va... muchos historiadores después van a documentar de que en realidad los que terminan incendiando el Parlamento alemán van a ser los propios nazis en una maniobra política, básicamente. ¿Ah? Entonces, ¿por qué el partido nazi se logra consolidar tan fuertemente? Por un lado, por el incendio del Reichstag, del Parlamento. Eso permitió que el partido nazi pudiera llevar adelante una política de prohibiciones de libertades a las personas. Por otro lado, ¿cómo más se consolidó el partido nazi de forma tan absoluta en Alemania? Justamente porque muere el presidente de la República de Weimar y en definitiva va a tomar el cargo de líder absoluto luego después va a ser Hitler. ¿Ah? De esa manera, con todo el apoyo popular que eso conlleva, ¿no? Porque recuerden que el partido nazi llega a donde llega justamente por votos. ¿Ah? Sí tenía mucho apoyo popular, sí tenía un gran apoyo de las masas, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando fallece Hindenburg como presidente, asume en sus cargos y en sus funciones, no solo como canciller, sino también como líder de esta Alemania nazi, Adolf Hitler, y va a instaurar lo que comúnmente conocemos como el Tercer Reich o el Tercer Imperio. ¿Tá? En la historia de Alemania han existido dos grandes imperios y el de ellos sería el Tercer Reich o el Tercer Imperio. ¿Tá? Ahora, este Tercer Reich, que es muy común mencionarlo también, se va a basar en su política exterior agresivamente en Europa, va a estar anexionando territorios en la búsqueda de un espacio vital, como se le conoce. Alemania en la Primera Guerra Mundial había sido muy castigada, había perdido territorio. Entonces, lo que hace Hitler es tratar de expandir un poco más la frontera alemana. ¿Ah? Otra cuestión que hay que tener en cuenta es que la política económica de Alemania bajo el régimen nazi va a ser una política económica muy, muy fuerte y va a ser destinada y encauzada a la militarización y a la industria pesada, sobre todo de armamentos, con la excusa de salir de la crisis económica y del desempleo, pero en la Primera Guerra Mundial, como consecuencia del Tratado de Versalles, tenemos que tener en cuenta también que Alemania no podía estar haciendo este tipo de armamentos y de municiones. ¿Ah? Obviamente que Hitler no va a hacer caso al Tratado de Versalles y, en definitiva, va a fomentar y va a llevar adelante una política económica muy fuerte en el sentido de la industria armamentística. ¿Ah? Joaquín. Sí, profe, agregando lo que usted decía, que era una potencia que era muy, muy envidiable por los demás países por la tecnología que tenía bélica, ¿no? De armamento. Ahí está, muy bien. Y haciendo ejemplo a la foto que usted puso, ese era llamado el cañón Dora, que era un cañón ferroviario, o sea, se podía transportar con munición de 80 milímetros, o sea que disparaba eso que... Claro, sí, no. Hay un par de videos y eso que aparecen, muy cortitos, así tipo unos cortometrajes, que están muy buenos, pero sí eran muy envidiables por la tecnología. Sí, claro. La industria alemana acá es una de las industrias, tecnológicamente hablando, más fuertes que tiene Europa. ¿Tá? Y eso lo va a demostrar en la Segunda Guerra Mundial. ¿Tá? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahí está, muy bien el aporte del compañero. Entonces, una industria armamentística muy pesada, muy fuerte. Se va a desembolsar mucho capital
en la confección de municiones, de armamento pesado. Otra característica de este Estado alemán del Tercer Reich tiene que ver con el control policial. Por ahí se había mencionado, ¿no?, la CSS, que era el cuerpo policial y militar de élite, y también la Gestapo, que era la policía secreta que tenía el Tercer Reich. Bien, como control de ideología, ¿verdad? Después, una política social muy, muy marcada por lo que tiene que ver el racismo, la xenofobia, la cuestión de que la supremacía de la raza aria está por encima de todos los demás. Entonces, se va a ir confeccionando de a poco una ideología que va a colocar a los alemanes y a esta raza aria como los portadores justamente de la civilización, y por lo tanto judíos, gitanos, personas de otras nacionalidades de a poco van a ser apartadas dentro de esta sociedad y los van a terminar confinando, primero en guetos y luego en los campos de concentración que todos de seguro conocemos, ¿verdad? Bien, ¿qué ibas a Hay una comentar, Joaquín? película de eso, ¿no, profe? Sí, hay varias películas de esto, si uno Sí, se llega a pone a mencionar la del pianista. El pianista es Yo- una. ¿Qué otras conocen ustedes? A ver, vamos por partes. Profe, Joaquín, ¿qué ibas a comentar? yo quería agregar a lo que usted dijo, las leyes raciales de Nuremberg, Ahí está, dale. de que enemigos de la patria, si eres de, ¿cómo es? Para que me perdí, que acá tengo anotado pero no entiendo. Bueno, está eso, de los judíos, enemigos de la patria, todo eso. Ahí está. ¿Y por qué este odio a los judíos? ¿Por qué con ellos? ¿Por qué no con otras, con otras personas de otra, de otro origen étnico o de otra nacionalidad? Porque va a ser con los judíos, también hay gitanos, hay eslavos, hay otras personas de origen étnico distinto, pero sobre todo era con el judío el odio, ¿no? ¿Por qué? A ver, toma. No, quería comentar de la película del Holocausto también, es una de las. Ahí También, está. Bien, sí, hay varias, ¿no? el Holocausto. Ahí Sí, va. sí. ¿Sería por la religión, profe? No, no tanto por la religión, ¿eh? La religión judía, no sería tanto por eso. ¿Por qué piensan ustedes que los judíos fueron perseguidos? ¿O cuál era la excusa del por qué perseguir a estas personas? A ver, toma, no sé si... Ay, no sé si no era más por la parte religiosa y ahí, ¿por qué era? No me acuerdo bien. No. Van a utilizar, sí. Lo religioso en La realidad parte no va a ser tanto. Lo van a usar como excusa, lo van a usar como excusa. Pero lo que hace Hitler es colocar justamente a la raza aria como superior y en el último eslabón a los judíos prácticamente. Y los van a terminar persiguiendo, los van a terminar apartando hasta el punto de ir de a poco exterminándolos. Claro. Ahí Es por está. los trabajos que hacían, o sea, gente, no sé. No me Profe, acuerdo bien. Ahí va, bien, prácticamente lo llevaron a la quiebra también, porque bien. eran personas que eran muy adineradas y de muy buena Y educación trabajador. Ahí está, claro, bien, y bien, otra de bien. las cosas es que poseían muchas piezas de arte que eran muy, muy valiosas, de las Ahí cuales está. Hitler después se apoderó de De muchísimas. muchísimo, sí, sí. Muy bien los aportes ahí que están haciendo. Justamente van a utilizar como chivo expiatorio del por qué los alemanes perdieron la Primera Guerra Mundial, colocan a los judíos como los traidores. Los judíos habían sido los responsables de que los alemanes perdieran la Primera Guerra Mundial, eran los responsables de que perdieran los trabajos los alemanes y que los judíos estaban arrebatándoles los trabajos. Entonces, lo utilizan como excusa, pero en realidad, como mencionaron ustedes, muchos de estos judíos eran dueños de grandes empresas, eran dueños de muchísimo capital, entonces la manera de expropiarle todo eso era crear una mentalidad colectiva que de a poco odiara al judío, odiara a la persona que era de procedencia judía, y es por eso que hacen lo que hacen los alemanes con los judíos. Bien, gente, hasta acá va la presentación, ¿de acuerdo? Bien,
¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta de lo que hemos conversado hasta ahora? Básicamente conversamos del el Estado totalitario, del fascismo y del nazismo, abarcando brevemente cómo es que surgen y cómo es que llegan al poder. ¿Ah? ¿Alguien quiere comentar algo o tiene alguna duda? Así Ah, que yo no. si no entendí mal, el fascismo y el nazismo en principio tenían los mismos objetivos, ¿o no? Exactamente. ¿Tá? En realidad, fascismo, el fascismo y el nazismo alemán son prácticamente, no idénticos, pero son iguales. ¿Ah? En ideología van a ser muy parecidos. ¿Ah? El nazismo es un tipo de fascismo en realidad, pero no vamos a estar, no vamos a estar conversando mucho de esas diferencias ahí, porque si no nos vamos a entreverar. ¿Ah? Bien, ¿alguien tiene alguna duda de los temas de este tema que vimos ahora? Yo ahora voy con lo que quiero conversar de la sumativa y eso ya ahora lo mencionamos. ¿Ah? Bien. Gente de la sumativa, ¿ah? Yo les voy a proponer hacer lo siguiente. Presentar un trabajo escrito, no muy extenso, sino más bien lo que quiero que hagan ustedes, que ahora después se los voy a colocar en el grupo y en CREA, escrito. Lo que quiero que hagan ustedes es fácil, es hacer un resumen de la Primera Guerra Mundial. ¿Ah? Un resumen que contenga qué fue, los países que pelean, por qué pelean, características, consecuencias y el Tratado de Versalles ahí. ¿Ah? Esa es la propuesta que voy a utilizar para esta sumativa. ¿Ah? De todo lo que nosotros trabajamos de la Primera Guerra Mundial, que ustedes elaboren básicamente un resumen, no más que eso. ¿Se entiende? Sí, buenísimo. ¿Ah? Perfecto, Entonces, gracias. hacer un resumen de la Primera Guerra Mundial. Yo ahora después les voy a colocar ahí la propuesta escrita para que lo hagan y me lo entreguen. Mi idea era que lo entregaran esta semana, pero no sé si se les va a complicar. Así que, fecha de entrega, ¿les parece el lunes? El lunes que viene. Sí. Lunes 3 de mayo. Sí. Bien, lunes 3 de mayo dejamos. Si alguien está medio complicado o no llega con los tiempos, después me consulta, me escribe, no hay problema, y lo vemos. ¿Ah? Bien, así que para el lunes 3 de mayo, la sumativa, yo ahora después le paso al grupo detallada la propuesta para los demás compañeros que no estuvieron hoy, y así nos queda claro a todos. ¿Ah? Un resumen de la Primera Guerra Mundial sería. ¿Ah? Bien, ¿alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta, gente? No, profe. ¿No? Bien, si nadie tiene dudas, dejamos por acá y nos estaríamos viendo la semana que viene. Yo el jueves les subo alguna actividad más al CREA y al grupo para que vayan haciendo. ¿De acuerdo? Bárbaro, Muy bien, gracias. Bueno, nos hasta estamos luego. viendo. Gracias, chao. Que pasen bien. Nos vemos.